Hola, hoy estoy excepcionalmente bien acompañada con Sofía González, que es a quien conozco hace muchos años y que es muchas cosas, entre ellas a nivel laboral, para ubicaros, es researcher, head of research, pero es mucho más que eso. Y justamente de eso va la conversación de hoy. He invitado a Sofía. Hola, Sofía. Hola, Juan. He invitado a Sophie porque estábamos hablando y decidimos hacer algo juntas, que es salir del armario por segunda vez. ¿Salir del armario de qué? Te preguntarás. um, y creo que es hora de hablar de esto y ponerlo en la mesa públicamente y decir, soy neurodivergente. De un particular gusto de una neurodivergencia, pero que explica muchas cosas de mí. Y Sophie un poco sé de lo mismo, Más de lo mismo, sí. más de lo mismo. Este es un podcast un poco inusual porque parece un confesionario, no lo es, no lo es. La idea no es contarte nuestras vidas, lejos de eso. Ninguna de las dos está por la faena de contar nuestras vidas. Pero lo que sí es importantísimo hablar de esto porque Sophie está haciendo mucho trabajo activo al respecto en su entorno sobre awareness. Ay, ayúdame, Sophie, ¿cómo se dice awareness? ¿Qué es lo que estás haciendo? Cuenta. Difusión de Eso. información, tratar de que la gente entienda que no todos somos iguales, ni sentimos igual, ni pensamos igual, laboral como en la vida. Yeah. Y esto es la razón por la cual es parte de este, creo que, momento que es hora de no poner etiquetas, porque a mí no me hacen falta. Bueno, las etiquetas no se me enganchan, soy teflón. Me pones una etiqueta y se me cae el día siguiente. Pero sí de decir, eh, pasar del, uff, la Gaby es demasiado. Que hay mucha gente que me estará escuchando que la Gaby es demasiado intensa, la Gaby es demasiado apasionada, la Gaby es demasiado pensante, demasiado. No, no soy, tengo una característica, no es ni mejor ni peor, es diferente. Y por eso lo estamos hablando, porque un diagnóstico de neurodivergencia no te hace, ¿cómo es que lo decías, Sofía, el otro día? ¿No te hace mejor? ¿Qué es lo que era? No me ¿No te hace? representa, digamos, no me pone etiquetas, digamos, que tenga que ser representativa. No es algo que se ve, sino algo que siento. Eh, Supongo Pero te que es un ayudó poco a. por ahí. Me contabas que te había Eh, ayudado a. sí, digamos, me ayudó a entenderme mejor. Creo que eso es sobre todo a lo que nos ayuda el diagnóstico, a entendernos mejor, a que las personas que nos rodean más cercanas puedan entendernos mejor, que es súper importante desde el ambiente relacional. Pero también a relacionarnos con los otros y a sanar partes que teníamos que sanar, ¿no? Desde pequeños. Eh, También creo que esto del diagnóstico es algo nuevo. La otra vez leí un artículo que decía que las personas que nacieron antes de los 2000, o sea, nos incluye a casi todos, no había diagnósticos en ese momento. Eh, y entonces, bueno, es un poco encontrarse, ¿no? Y esto. Es el estigma, por ejemplo, a mí yo sabía, ya me habían hecho algún test cuando tenía 5 años, que entré al cole con 5 sabiendo casi leer. Pero claro, en su momento era el único diagnóstico que había, era superdotación. Y es el día de hoy que me dicen, me lo han vuelto a decir, el diagnóstico, y yo dije, anda ya, anda ya. Si fuese superdotada no estaría donde estoy, habría conseguido la cura contra el cáncer. O tendría 2 doctorados. Y este estigma de que es la superdotación, que es una palabra terrorífica, que a mí todavía me acojona muchísimo, porque el estigma sigue. Lo que pasa es que no es solamente una cuestión intelectual. Y sí que hay un tema cognitivo que tiene que ver no con la inteligencia ni con el coeficiente, sino con la velocidad con la que uno aprende o lo que leemos entre líneas o cómo buscamos patrones, algo que como researcher me ha venido de me ha venido muy bien, porque claro, el insight lo saco enseguida y digo que no todo el mundo lo saca igual. Y frustrándome mucho cuando la gente
tardaba haciendo algo o le costaba aprender y tal, y esta frustración fue una constante en mi vida, hasta que entendí que tenía una velocidad particular, una manera particular de ver las cosas. Y por eso estamos aquí, hoy. Estamos aquí con Sofi para que cada una, porque somos terriblemente diferentes, a pesar de las dos compartir un diagnóstico que es altas capacidades. A pesar de eso, Sofi tiene otro gusto del helado. Le ha caído el dulce de leche, además. Pero, Sí, sí, sí. pero estamos aquí para que si hay alguien ahí que se siente demasiado, que se siente rara, que se siente como nosotras, un pulpo al cual están intentando meter en un cuadrado y que se quede ahí quietita y no hable, puede que sea. Sé que está de moda hablar de esto, ¿no? Y no es cool, no es una moda, es una realidad. Y como así como en su día dije, sí, soy del espectro LGTBI y no me pongas etiquetas porque no las vas a poder. Así como en su día tuve que usarla no como una etiqueta, sino como una manera de sentirme menos rara y sentirme que soy yo, aceptarme. Eso también es parte de la aceptación, pero no solamente para mí, sino para los demás. Me ha hecho, a mí personalmente, me ha ayudado muchísimo y hay libros, ¿no? Hay un libro que tengo ahí, es de Neurodiversity in the Workplace, ¿no? Cómo ser mejor manager con gente neurodiversa. O sea, esta conversación no va de nosotras. Sí que hablaremos de nosotras como ejemplos, pero no va de nosotras. Va de, si estás escuchando, quédate porque vamos a hacerte, a compartir cosas que si tú no eres neurodiversa o no te sientes, que al menos escucha porque te ayudará a entender gente alrededor tuyo y a crear una mejor experiencia de uso para la gente alrededor tuyo. Entonces, hemos hablado del por qué, hemos hablado del qué. Sofi, cuéntanos, ¿qué es neurodivergencia? Venga, va, que tú eres la que se ha estudiado todos los libros. Bueno, no quiero usar un término súper detallado, pero para que lo entendamos así en charla de café, neurodivergencia es entender que hay diferentes maneras de pensar y de sentir en el mundo y que todos somos distintos, ¿no? Pero sobre todo entender que neurodivergencia no es lo mismo que neurodiversidad, digamos. Entonces, neurodiversidad vendría a ser este término que hace que entendamos esto como un hecho o como un fenómeno que sucede. Y neurodivergencia representa a todo aquel cuyo cerebro, digamos, procesa de manera típica, que incluye también el autismo, las altas capacidades, la alta sensibilidad, el TDAH o diversidad atencional y la dislexia, entre otros. Y va por ahí, al final, ser neurodivergente, como decíamos, no es un diagnóstico solamente, sino que es una forma distinta y valiosa de estar y de ser en el mundo. Y es importante también, creo que lo mencioné antes, pero tú puedes tener el mismo diagnóstico, por ejemplo, estar en el espectro autista o tener altas capacidades o ser TDAH, ADHD, sí. TDAH. Si las características personales, y ahí lo que estaba comentando, por eso me interesaba muchísimo hacer este episodio, no sola, pero con Sophie, porque somos terriblemente diferentes a nivel de persona. Nurture versus nature. Mi nature es diferente que la de Sophie, el nature también. Las dos cosas han sido diferentes, con lo cual, misma característica. Por ejemplo, procesamiento rápido de la información funciona totalmente diferente para Sophie que lo que funciona para mí. Eh, entonces, esto es importante que empecemos con un conocimiento personal y que entendamos bien la diferencia, es cómo nos sentimos, qué características personales tenemos y empezar a distinguir y no meter distinguir estas cosas que son posiblemente debidas a que nuestro cerebro está cableado de manera diferente. Sí, no se sabe muy bien, pero tiene experiencias vividas muy diferentes. No sé qué te parece, Sofía. Si empezamos a contar cosas que caracterizan, por ejemplo, empecemos con no sé, ¿quieres empezar con el espectro? ¿Quieres empezar eh, con un ejemplo de qué nos caracteriza a nivel típico y después decir, en el trabajo, cómo nos afecta y cómo nos beneficia? Por ejemplo, para hacerlo un poco más aterrizado. ¿Cómo lo ves? Me parece bien. Sí, sí, sí. Pues venga, va, paso palabra.
Con el espectro, va, edúcanos. Vale, creo que lo que Gaby menciona como espectro es algo que en las siglas se menciona como TEA o trastorno del espectro autista, aunque más comúnmente conocido como autismo, mejor, y representa como un espectro de diversidades, ¿no? Y pasa mucho que dicen, uy, eres autista, no lo pareces, o no se te nota. Pues esto, hay mucha diversidad de personas con autismo y también doble excepcionalidad que también enmascara un poco lo que todo el mundo cree que es autismo. Podemos mencionar alguna cosa como el detallismo o el sentido de la justicia, y a veces pasa también laboralmente, que cuando algo nos parece totalmente injusto, no podemos pasar página. Necesitamos resolverlo, necesitamos hacer algo al respecto. Y el detallismo también tiene mucho que ver con momentos donde encontramos un error o algo que está mal y no podemos también dejarlo pasar, ¿no? Así también como puede ser muy bonito, porque encontrar algún detalle bueno, o algún olor o algún color o alguna cosa que nos parezca bonita, es algo que nos hace sentir algo muy bonito en el cuerpo también, ¿no? Y un Eh, diseñador del espectro, un diseñador con atención al detalle es algo que realmente quieres tener en tu equipo. Es que, ajá, pero esto es una de las cosas por las cuales, y yo ahora estoy pensando más como líder y como manager, ¿no? Como empleadora, porque si tienes gente y si tú tienes una empresa, lo que tienes que querer es tener un equipo de gente diversa y diversa que incluya este tipo de diversidad. No, tengo hombres blancos y mujeres y soy diversa. No, cariño, no hablo de eso. Hablo de una diversidad cognitiva y por suerte, en esta carrera vamos a encontrar muchas, porque por alguna razón Sofía acaba de mencionar el sentido de la justicia. Yo que vengo enseñando hace años, me vengo encontrando un montón de alumnos y los filtro porque son los primeros que se quejan porque quieren cambiar el mundo. Gente que viene al mundo de UX porque quiere hacer el mundo mejor. Digo, esto es como estás en una... Digo, esta me parece que es del club. Le digo, sí, es del club. Empieza por ahí, típicamente. Pero el sentido de la justicia es algo que se comparte y no solamente lo tiene la gente, una persona autista, ¿no? Lo tiene yo, por ejemplo, es algo que me dispara una y otra vez, ¿no? Esto no es justo y me pongo en bucle, ¿no? Y me pongo muy mala. El detalle no tanto. A mí los detalles sí, los veo y los marco, pero no me obsesiono al respecto, sí que los veo. Entonces, como ver, ahí, y lo estoy mencionando no para hablar de mí, sino para mencionar ejemplos del mundo real de cómo puede haber diferentes grados y matices dentro de algo. Hay gente que la justicia lo es todo y se dedica su vida a trabajar para cambiar el mundo. Yo jamás lo he hecho. Pero la injusticia me indigna. Entonces, como todo, hay ejemplos. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más hay? ¿Qué otras cosas? La comunicación, creo me que hablabas tú de la comunicación, ¿no? ¿Cómo funciona la comunicación contigo? eh, bueno, en mi caso en particular, no voy a hablar de específicamente un diagnóstico porque creo que no representa a todos, voy a hablar de mí solamente. Por ejemplo, en momentos de comunicar, soy súper honesta y transparente, entonces esto puede ser algo muy bueno o puede no serlo, pero también en reuniones de trabajo y momentos así. Puede pasar que algo me haga enfadar mucho o que esté tratando de decir algo durante una llamada y que termine la llamada y no lo haya dicho. Que necesite más tiempo de procesamiento de esta información para poder expresar lo que necesito. ¿Cómo lo gestiono? Muchas veces trato de que algún compañero esté atento o me ha tocado por suerte en algún momento de mi carrera algún jefe que se da cuenta y me pregunta, y entonces puedo hacerlo, puedo hablar en la reunión, o a veces necesito comunicarme atemporalmente y mandar un email después. Entonces pasa que no, que en ciertos momentos no puedo expresar instantáneamente lo que siento, lo que pienso o lo que se debería hacer en ese momento. ¿Y a ti Interesante, qué te porque pasa? lo opuesto. Yo soy lo opuesto, me tengo que morder la lengua
porque proceso rápido, reacciono rápido y lo digo rápido. Y tuve que aprender y crecer filtro a través de los años para poder llegar al punto. Y cuando me encontraba con gente como Sophie me desesperaba, literalmente, porque digo, venga, va, habla, venga, va, di. Claro, a mí me llevó muchísimo aprendizaje, siendo yo de neurodiversidad. O sea, no es lo mismo, no es lo mismo. Tuve que aprender muchísimo y sigo aprendiendo muchísimo en el día a día hablando con Sophie. Tengo que tener cuidado porque, por ejemplo, me gusta mucho usar metáforas y descubrí que usar metáforas y hablar conceptualmente es algo que se les da naturalmente a gente que tiene el cerebro cableado como lo tengo yo. Y si tenía una alumna, ¿te acuerdas? En el máster. Tú también la tuviste, ¿no? Es que compartíamos clases, dábamos clases en el mismo máster. Y una persona excepcionalmente inteligente, muy lista, pero con un desafío muy grande a la hora de pararse públicamente a expresar. Y tuve que aprender, me enseñó muchísimo trabajar con ella. Es una persona que tengo muchísima estima, respeto muchísimo a nivel profesional, pero claro, tuve que aprender a cómo hablar para poder dejarle el espacio para que pudiese brillar. Y el momento en que, no sé si siempre lo he logrado, porque claro, yo soy todo lo contrario. Para mí la comunicación verbal es uno de mis, como le llaman, superpoderes. Al final ahora le llamo superpoderes, porque sí, porque puedo. Pero creo que sí, en este caso, la rapidez con la que hablo me tengo que calmar, tengo que hablar más despacio. Lo puedo hacer para dar clases, por ejemplo. Dar clases y ser un manager y ser mentor, hay que saber y conocerse muy bien y poder potenciar, ¿no? Tus Ujú. características. Sí. Y no solamente entender a los demás, pero sino que los demás te entiendan a ti. Y digo, yo vengo con manual incorporado. Hemos descubierto que hay un libro que es mi manual, el manual de la Gaby. Te lo pasé a ti, es el manual de la Sophie. Pero es brutal porque lo lees y te vas a dar cuenta que en este caso, y lo voy a compartir, ¿sí? Un segundo, pero es importante porque el, uy, se me cayó todo, es Your Rainforest Mind, Getting Adults, no, Gifted Adults and Youth. La palabra gifted no me gusta, por eso Paula Prober habla de Your Rainforest Mind, que es un entorno en el cual hay una diversidad y multiplicidad de cosas muy grandes. Ujú. Nos obligan a tener un perfil de LinkedIn con unas habilidades y un expertise, y típicamente nosotros, la gente neurodiversa, hay gente que sí es extremadamente una sola cosa, pero es muy común también encontrarse con gente como nosotras que podemos ser researchers, podemos ser UXers, podemos ser, ¿qué más? Hacer content, service Sí. En mi design, caso, profe de esquí también, porque se por puede. ejemplo. Claro, yo hago Que, sketches y los vendo y hago encuadernación y tengo un jardín orgánico y doy clases de eso. Pero dentro del mundo laboral podemos hacer muchas cosas y por eso es importante, lo estoy mencionando ahora, ¿no? Porque no tenemos por qué seguir haciendo lo mismo. Tenemos la capacidad de poder, si aprendemos rápido, aprender otras cosas y podemos evolucionar, como yo he pasado de diseñadora gráfica a hacer transformación digital. Puedes ir acumulando, ir pasando y convertirte. Hay gente que lo llama el perfil M, ¿no? M-shaped people. Mucha gente neurodiversa, gifted, del espectro TDAH son gente M, que entran, no son generalistas. En vez de perfil M, para mí es el perfil pulpo. Insisto y me lo quedo. ujú. Porque no es rígido. Para mí la M sigue siendo rígida y nosotras de rígidas poco, lo cual es bueno Sí. o malo. Pero Esto en podemos cuanto ir... a capacidades, está buenísimo mencionar que es la capacidad esta del hiperfoco y de los intereses específicos, ¿no? Que podemos tener un montón, pero que cuando nos metemos a tope en ese interés específico. Y eso representa no solo a las altas capacidades, sino al autismo y a algunos TDAH, que nos representa a todos. Por ejemplo, a ti a nivel personal, porque tú has estado haciendo research, Ujú.
tú has visto otras personas también en tu entorno, esto de poder salir lateralmente, en tu caso me estabas contando que te interesaba algo más, eran datos, ¿no? Data, estabas haciendo un máster. Sí, sí, sí. Creo que la investigación en realidad para mí significa ser curioso y buscar datos y encontrar respuestas en base a lo que estamos buscando y se puede aplicar a un montón de lugares. Estoy ahora estudiando Big Data. Eh, sí, creo que al final se puede aplicar a muchos lugares. En mi caso, estudiar es uno de mis intereses específicos, pero sobre todo aplicado a investigación, a datos, a maneras de conocer o entender los datos. Es algo que también en la empresa me costó mucho encontrar el espacio en sí, en las empresas, porque el hecho de que me interesen todos los tipos de insights numéricos, cualitativos, cuantitativos, de customer support, de market research, de data analytics. Es esto lo que Gaby hablaba de que me interesan muchas áreas. Que ahora creo que en las empresas que hay mucha especialidad, mucha especialización, que piden específicamente que hayas hecho una sola cosa en particular, cuesta un poco venderse, ¿no? El currículum hay que ocultar partes o intentar meter el pulpo en la caja, que es lo que siempre hablamos con Gaby, para saber cómo venderse en cada lugar o saber cómo sobrevivir también en una empresa. Yo si no tengo ese contexto tan abierto de poder expandirme y buscar otras áreas o relacionarme con otras áreas, eh, creo que no sobrevivo. Necesito de eso para estar en el ambiente laboral. Y también las chicas de mi equipo. Tuve la suerte de poder entrar en un equipo y armar parte de ese equipo, eh, donde había personas, creo yo, muy neurodiversas y que también necesitan de eso, ¿no? Que hay veces que siendo líder pasa que necesitan contexto de algo, ¿no? Ujú. Le asignas una tarea que está muy circunscripta a un lugar y es como necesito entender más. ¿De Ujú, dónde viene? ¿A dónde va? ¿Cuál es el resultado? Y entender esto también es importante, ¿no? Que tiene ujú, como líder detallar tareas está bien, pero también dar el contexto en el cual está esta tarea, qué impacto va a tener, a dónde queremos llegar y todo esto es súper importante eh, para toda la neurodiversidad, creo yo. Para todos y sobre todo para neurodivergentes. ujú. Curioso porque buscando trabajo y hoy es algo que mucha gente está haciendo, que es buscar trabajo. Y una de las cosas que, bueno, yo ya he dejado de buscar trabajo porque tengo mi propia empresa, pero sigo muy atenta a lo que está pasando y ver un job description, una descripción de trabajo, donde se dice que quieren lo que vulgarmente lo conocemos como un unicornio. Tienes que saber de todo. Y años de experiencia y te pagan como un junior. Y este unicornio se traduce como un workhorse, literalmente una mula de trabajo, donde te piden un montón de cosas, no porque estén valorando la neurodiversidad o estén valorando tu capacidad de tu neurodivergencia y tu capacidad de poder ser tu perfil M, tu pulpo, no, no están valorando eso. Lo que quieren es alguien que le pagan poco y hace de todo. Y claro, gente neurodivergente está atraída como la miel a esos trabajos porque dices, y yo encajo. Y te das cuenta que por un lado es, tú no puedes ser buena a todas estas cosas, le digo. Try me, pruébame. Le digo que sí lo soy. A mí me llevó un montón de tiempo salir del síndrome de la impostora porque soy razonablemente buena a un montón de cosas. No porque soy vieja y tengo 30 años de experiencia, sino porque he entrado, como decía la Sophie, como un tanque y hiperfoco a estudiar y me he leído todos los libros que hay en el mes. Lo he probado todo, he sintetizado lo que he podido y he aprendido y me he equivocado y he sido muy lean y experimentado, muy sistemática y lo he aprendido. Entonces, claro,
esos trabajos son fabulosos y cuando entras te quemas tan rápidamente porque te das cuenta que te están pidiendo que hagas de todo, que es parte de un perfil, y después te dicen, pero no pienses, haz. Me acuerdo una vez, ¿verdad? Tú ves tirando hacia algún lado. Y preguntas, ¿y para qué? No, 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 tú haz. Y digo, no puedes esperar, no puedes. Impossible. Son dos caras de la misma moneda. La gente que está buscando un perfil que haga de todo se va a tener que dar cuenta que se van a encontrar con pulpos. Y los pulpos son inteligentes y les van a hacer muchas preguntas y no les gusta. Entonces, si tienes en tu intención poner en una... Vigila con lo que pides porque te lo puedes encontrar. Y después vas a reventar a esa persona. Porque te van a dar la gente neurodivergente más es tan obsesiva que hasta que no está todo bien hecho no paran. Esto es también una característica, el perfeccionismo es una característica bastante transversal a todas las personas neurodivergentes. Entonces, claro, sabes hacer mucho, lo quieres hacer todo bien, te quemas. Aunque no te pongan presión de afuera, esto es una cuestión que hay que tener mucho cuidado. Que si tienes muchos intereses, te gusta mucho y eres perfeccionista, vigila con quemarse, ¿no? Yo me he quemado 3 veces, pero hay que tener mucho cuidado con esto. Sophie no se ha quemado del todo todavía, Dios, ven, ven, te has No lo quemado. sé. No sé, No lo no sé. sé. Pero de ahí llegamos al diagnóstico, creo yo. Creo que Sí, es importante también contarlo, porque como un adulto llega a un diagnóstico de adulto, hay un montón. Y hablo también de mujeres. Muchas llegamos a través del burnout, de decir, es que esta seguridad psicológica que necesito para estar en un trabajo, sentirme que es transparente, que me comprenden, sentirme que encajo, todo esto, ¿por qué necesito todo esto? Si hay gente que te dice, solo es un trabajo. Y para mí no es solo es un trabajo, es el lugar donde estoy, donde necesito feedback frecuente, necesito transparencia, necesito seguridad psicológica, todo esto. Eh, y a través de ahí llegamos un poco al burnout, ¿no? Cuando no sentimos que encajamos. Pero de ahí llegamos al diagnóstico y creo que es algo positivo el haber llegado. Muchas mujeres llegan después de ser madres, en menopausia, en momentos de burnout. ya. eh, y sobre todo pasa porque es cuando más nos desbalanceamos y más el Mm. mundo deja de comprendernos. O nos dicen que estamos sintiendo demasiado, cuando en realidad no lo podemos controlar. Y creo que es muy importante esto contarlo. Y como líderes crear esos entornos seguros que necesitan las personas neurodivergentes, ¿no? La seguridad psicológica es súper importante, que puedan venir y contarnos. Esto de la salida del closet es una broma un poco interna, pero cuando una persona de tu equipo te cuenta, es porque has creado esa seguridad psicológica para que te cuente y para que logre decirte lo que necesita. Porque es súper importante entender que cada persona te va a contar lo que necesita. Solamente ellos son expertos en ellos mismos y saben lo que necesitan. Entonces es importante generar el espacio para que te lo puedan contar. Mira, yo necesito más contexto o necesito que me des más de una cosa porque cuando estoy con una sola no puedo. Eso pasa mucho en TDAH. Necesitan más de un foco atencional porque se aburren de estar en un solo lugar. Eh, y su mente necesita ese desafío. Entonces, cuando te lo empiezan a contar, puedes ayudarlos, que es lo más importante, ¿no? Si sos neurodivergente y estás en una empresa, espero que encuentres este lugar seguro para poder contarle a tus jefes y o compañeros y que te ayuden a transitar eso. Súper importante. Hay otro aspecto que creo que no hemos tocado. Altas capacidades intelectuales es exactamente eso, son capacidades antes de pasar página, son solo capacidades. Tú no puedes no expresar esas capacidades y por eso no todas somos, independientemente de los 3 dígitos altos que tengamos a nivel de test de prueba, no vamos a destacar demasiado nunca en nada porque eso depende de la persona y de cómo hayas explorado la capacidad. Alguien que tiene una capacidad para la matemática fenomenal, pero le han prohibido hacer matemáticas toda su vida, llegará a los 80 y seguirá siendo gifted, pero no haber hecho absolutamente nada. Esto se da mucho
en las mujeres. Yo conozco mujeres de altas capacidades que han sido completamente anuladas por sus maridos porque la cultura era que te quedas en la casa y trabajas y cuidas a los hijos. Y esas altas capacidades se han quedado reventadas en el camino, ¿no? Entonces hay que saberlo, y esto tendría que haberlo dicho antes, pero hay que saberlo porque a lo mejor tienes una versión que son las altas capacidades cognitivas de algún tipo, pero hay otra cosa que son las altas emocionalidades, la parte emocional. ¿Y cómo expresamos la emocionalidad? La intensidad de cómo filtramos. Creo que en este sentido también todos caemos, es demasiado. Los olores, los colores, la intensidad de las luces, el tacto de las cosas. Tenemos una hiperactividad sensorial o una hipersensibilidad sensorial enorme, por un lado. Entonces, esto es muy importante porque estando en una oficina todo el día, con luces blancas que te penetran la vista, con ruido constante, a gente, ¿no?, con estas características acaban agotados y tienen que hacer 3 veces más esfuerzo para llegar al final del día y necesitan espacios seguros, calmos, donde poder ir a trabajar y pensar. Y eso, o auriculares, y hay que respetarlo, y hay entornos donde no se respeta eso y es terrible, ¿no? Y creo que es algo, y no burlarse de la persona. Si te dice hay mucho ruido y ponen caras como yo frunzo mucho cuando hay ruido y pongo malas caras. No lo hago porque soy borde, es que realmente me está molestando al punto de querer llorar. Me aguanto las lágrimas, pero esta molestia, tú, Sofi, ¿cómo lo has vivido esto? Sí, sí, yo creo que después de pandemia, que no nos habíamos dado cuenta, la vuelta a la oficina nos afectó un montón a todos y sobre todo la obligatoriedad de ir un día específico que quizás no es el día en el que tú ya estás, no sé, fatigado socialmente o ya has tenido mucha sobrecarga sensorial y tienes que ir y estar ahí o hacer un workshop como researcher o entrevistar personas todo el día. Y eso fatiga un montón. En la oficina, yo cada vez que vuelvo a casa, ese día estoy rota. Eh, y no es que no me guste estar, a mí me encanta estar con la gente y todo, pero sí me cansa. Y ¿Cómo lo tenemos que hacías antes cuidarnos. cuando no había remoto? La verdad es que no lo había pensado mucho, pero sí que me pasaba esto de tener que salir a comer quizás sola o dar unas caminatas sola o ir a buscar el café y relajar un poco. El baño es un lugar que muchos neurodivergentes usamos de escape. ¿Verdad? Voy al baño o voy a ¿Verdad? tomar agua. Bueno, yo Eh, fumaba y ajá. dejar de fumar fue imposible porque para mí el fumar era la pausa donde salía y estaba sola. Como Ujú. consultora e in-house, el salir a fumar me llevó mucho tiempo darme cuenta, pero hasta que no encontré ese enlace entre mi necesidad de desconectar, de estar sola ese tiempo, lo pude inventar de otra manera y ahí pude dejar de fumar, ¿no? Pero hasta ese entonces para mí era curiosísimo, Ujú, ¿no? totalmente. Y Y- también algunas veces me ayudan los olores, o sea, el oler como mi propio perfume o, no sé, hacerme un café y que huela muy bien y que la ujú, conexión se vaya a otro lado. Objetos, no sé, trabajo con todas cosas que puedo tener en la mano alrededor. eh, ujú, lo gestiono un poco así. También hay gente que es súper un apoyo para mí. O sea, depende con ujú, quién me vaya a tomar ese café, me calma o me estresa más o lo que sea. Entonces, ujú. también apoyarse en otros es súper importante. Y no hacer bullying, porque las bromitas de eres demasiado, ay, qué sensible que eres, eso, ay, qué sensible que eres, para mí fue una forma de bullying que tuve que luchar toda mi vida, como si ser sensible fuese algo malo. Ser sensible no es ser malo, ser sensible te da una visión diferente del mundo, yo por ejemplo escucho ruidos y siento olores que otra gente no escucha o siente. Y esto me ha salvado muchas veces. ¿Qué es ese olor? ¿Se está quemando algo? ¿O qué es ese ruido? Como es importante. Entonces, ojo con el bullying y las bromitas. Otra cosita, ¿no? Si no eres del club, al menos no hagas bullying sin quererlo. Pero además está el tema de no solamente la hipersensorialidad, pero
Dubrovsky habla de las 8 diferentes sobreexcitabilidades, ¿no? No me quiero poner académica, pero es interesante porque es a nivel sensorial, a nivel intelectual, a nivel emocional. Esto es algo que saberlo y dominarlo y controlarlo va muy bien, este superpoder, porque, por ejemplo, yo puedo entrar como consultora y miro enseguida y leo micro gestos, micro señales que para otros pasan desapercibidos y para mí todo cuenta una historia. Y puede pasar a alguien y yo presiento y siento que algo no está bien, porque leo, tengo esa capacidad de que no es mía, me vino de fábrica, ¿no? Así, de poder leer, con lo cual, como consultora, funciona genial. Si no estás desbordada por tus propias emociones y estás bien y estás calmada, entonces puedes mirar y conectar y leer ¿cómo se dice? Read the room, ¿no? Cuando entras, leer y ver que si lo aprendes a dominar, puedes perfectamente conseguir soluciones o prevenir problemas o entender o unir cosas que ayudan al proyecto, a la gente, a tus usuarios. Como researcher es fabuloso también porque estás escuchando y haces escucha profunda, pero no solamente escucha, miras. Entonces puedes entender qué le está pasando y estas micro señales que te da tu entrevistado te ayuda. Luego te vas y ves conexiones. Con lo cual, si eres altas capacidades y quieres ser researcher, es un muy buen sitio donde estar, pero también puedes ser una excelente consultora y bordarla y pasarla muy bien. Si no, nos quedamos atrapadas, a mí me pasó, en el síndrome del impostor y que soy demasiado y que todo es malo, y si tú no puedes todas estas cosas buenas sacarlas, te acabas autodestruyendo. Si al pulpo lo metes en una caja y no lo dejas salir, nos volvemos creo que locas, ¿no? No sé tú, Sofi, pero tenemos que tener este entorno Sí. y si podemos crearlo, creémoslo. Si tú no te sientes identificada con lo que hemos hablado, y podemos estar hablando 10 horas más de esto, pero creo que con esto ya es suficiente información. Vamos a regularnos, un poco. Sí. Pero no te sientes identificada con lo que te hemos explicado, al menos toma nota de esto para crear ese espacio seguro que la Sofía estaba contando y tener un equipo fenomenal con superpoderes que tú no sabías que existían, ¿no? Sofía. Sí, sí, yo creo que es eso. Porque cuando una persona se siente más segura, brilla más, todo el equipo crece y hace que los otros crezcan. Y al final es empatía también desde los que sean aliados, aunque no seas neurodivergente, tener aliados es muy importante. Y creo que esa empatía es una ventaja también estratégica, no solo una habilidad blanda, como se llama. Entonces, como jefe o como compañero, dar esa seguridad psicológica, la claridad que muchos necesitamos, que nos expliquen cosas que no vimos, eh, o entender más del contexto, es súper importante. Al final vamos a encontrar insights más profundos como researchers y tomar decisiones más inteligentes en las empresas. Creo Y que como es importante. diseñadora, como service designer, creo que como CX, ¿no? En Customer Experience eso también se usa. Creo que son campos en los cuales si te ves atrapada ahora mismo, ¿no? Y dices, me quedé sin trabajo, me quedé atrapada, no tengo experiencia, cree en ti. A mí mi psicóloga me dijo, la que me identificó, me dijo, cree en ti. Y cuando creo en mí es cuando las cosas pasan realmente. Cuando dejo de escuchar lo que tengo que hacer y creo en mí y sigo mis instintos, es cuando realmente me siento más cómoda, ¿no? Dejo al pulpo libre, que es lo que estamos haciendo con Sofía. Encuéntrate a alguien, como pon una Sofía en tu vida, ¿no? Como puse yo, porque es impresionante lo que he aprendido de Sofía y lo que estamos trabajando juntas. Y disclaimer, también fui su mentora. Así que bueno, todo comenzó, fijaros, yo comencé como teacher de Sophie y como luego mentora y ahora somos familia casi, ¿no? Pero creo que es impresionante. Pon una Sofía en tu vida, busca a alguien con quien compartir esto. Si tienes menos síndrome del impostor, te sientes menos rara. Y si no, pon a una Sofía en tu vida y aprende de Sofía, como hice yo. Es muy enriquecedor. Y si tienes una empresa, ponte las pilas y no te compres una IA, cómprate una Sofía o alguien como Una nosotras. Gaby.
Sí, te va a venir muy bien, te va a venir mucho mejor que una IA y bueno, no somos baratas, pero damos mucho. Así que, bueno, bromas sí. aparte, gracias por escucharnos, gracias por compartir y nos encantaría, sobre todo y sobremanera, que nos dejaras algún comentario o algún feedback de esta conversación. Y si no es por aquí, es en LinkedIn o por mail, nos puedes encontrar fácilmente. Y si no, saludos desde Wonderland y nos vemos en la siguiente. Gracias, Sofi, y hasta la Gracias. próxima. Hasta pronto.